A ver, nosotros ya hemos revisado. Ya, creo que nos toca de ahí. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Pero se quedó. ¿Cuál lámina están viendo? La que dice Fields Java Beans. Ahora está en Sí. agenda. Ajá, la que ¿Perdón? dice agenda. Ahora dice agenda. Sino que yo no. Déjeme un rato, que yo no veo la. Ahí la que dice agenda, ¿están viendo ahí? Sí, agenda. Ya, entonces estamos bien. Que me salía otra presentación, otra lámina. Ujú. Ya, a ver, lo último que revisamos fue el tema de la carga de constructores, que fue tema de constructores básicamente fue lo último que revisamos. Entonces, lo que nos queda, bueno, en este capítulo nos queda pendiente revisar el tema de los, bueno, y algo relacionado con los Java Beans, que son básicamente el paso de para que ya lo conocen, ¿sí? Entonces, ¿qué es un field? ¿Por qué se regresa? Ven un ratito. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ah, sí. Pues, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, ya, ahí está mejor. A ver, entonces, ¿qué es un field? ¿Sí? Básicamente, en algunos lenguajes, incluido este, ustedes van a ver que un field, ¿sí? Un campo, que sería la traducción directa, es otro nombre que se da a las variables de instancia. ¿Sí? Ustedes conocen qué son las variables de instancia. Las variables de instancia básicamente son las variables que se definen dentro de una clase, ¿no es cierto? Hay las variables de instancia, las variables de clase, las variables locales y los parámetros. Entonces, aquí estamos hablando básicamente de las variables de instancia. A esas variables de instancia también se les denomina fields. Entonces, otro nombre con el que se le denomina es con atributos. Entonces dice atributos, variables de instancia, fields. El tema es que esto es importante porque de aquí sale el concepto de lo que es un property, ¿sí? Está asociado básicamente a lo que nosotros entendemos por fields. Incluso si ustedes utilizan reflexión para trabajar con una clase, básicamente ahí lo que se utiliza son los fields, los campos, ¿sí? No hay atributos, no hay variable instancia, sino que se denominan directamente fields. Aquí tenemos un ejemplo de la clase star, perdón, sí, que tiene una variable de instancia. ¿Cuál es la variable de instancia en esa clase? Star age. Sí, esa sería la variable de instancia, ¿sí? Y tiene dos métodos, ¿sí? Tiene el método setAge y el método getAge.
el field, en este caso, sería start age, porque es la variable de instancia. ¿Sí? Y generalmente a todos esos atributos, por el tema de encapsulación, abstracción y todo lo demás, debe tener algún modificador de acceso que impida que el usuario acceda directamente a ese valor, ¿no es cierto? Por reglas de encapsulación, ocultación, abstracción y todo lo demás. Por lo tanto, estas variables de instancia que está aquí deberían tener un modificador de acceso restrictivo, es decir, deberían ser protegidos o privados. Y si esas variables de acceso tienen un modificador de acceso, esas variables de instancia tienen un modificador de acceso muy restrictivo, la única forma de acceder a ese valor es a través de métodos como estos que están aquí. ¿Sí? Yo no puedo recuperar el valor de la variable directamente haciendo esto. Por ejemplo, yo no podría hacer start, ¿sí? S, recuerden, en new, lo que sea, aquí venía el constructor. Yo no debería poder hacer ese punto start age igual a 10. ¿Por qué no debería poder hacer esto? Porque por el tema de encapsulación, ocultación y todo eso, esta variable start age que está aquí, debería ser ¿qué cosa? Debería ser privada o protegida. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que yo puedo modificar el valor de la variable start age de esta variable que se llama S, de esta referencia? La única opción es S punto, utilizar algún método. ¿Sí? Si yo quiero modificar y si yo quiero recuperar, pues sería el get age. Obviamente aquí es doble P igual a lo que sea. ¿Sí? Entonces, este par de métodos son los que están aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que por cada variable de instancia, por cada field que nosotros tenemos en una clase, como esos tienen que ser protegidos o privados por el tema de abstracción y todo lo demás de los principios de orientación a objetos, necesitamos un conjunto de métodos que nos permitan, ¿qué cosa? Recuperar el valor y otro conjunto y otro método que nos permita modificar el valor. ¿Estamos? Entonces, por cada variable de instancia vamos a tener al menos dos métodos adicionales. ¿Cuáles? El get algo y el set algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviese aquí otra variable de instancia que no sea el age, sino el size, por ejemplo, ¿sí? Yo podría definir mis dos métodos, ¿no es cierto? Podría poner obtener, por ejemplo, size, y el otro podría hacerle cambiar size. Obviamente aquí int s, todo lo que quería. Pero fíjense, ahí tenemos un problema, que ¿con qué nombre nosotros podemos o identificamos a los métodos que modifican el valor de una variable de instancias? Y aquí se llama setAge y aquí se llama cambiar size, no tenemos un estándar. Lo mismo para el que recupera, aquí se llama getAge y aquí se llama obtener size, no tenemos un estándar. Y recuerden que en lo posible tratamos de utilizar estándar. Ya tenemos aquí el nombre de las clases, sabemos que es con mayúscula, ¿no es cierto? Nombre de las variables de instancia empiezan con minúscula, entonces es fácil identificar a qué nos referimos. Entonces, para nosotros hacer estos métodos que obtienen un valor de una variable o modifican el valor de una variable, también existe un estándar, ¿sí? Y es lo que se denomina los setters y los getters. Entonces, no vamos a poner cualquier nombre, por obvias razones, sino que vamos a seguir un estándar y vamos a nombrar esos métodos que nos permiten recuperar o modificar el valor con algunas reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? La regla es que por cada variable de instancia, ¿sí?, pueden existir dos métodos. Un método que se denomina un mutator, que modifica, que es el setter, y un método que es el accessor, el que recupera el valor, o que se denomina un getter. ¿Estamos? ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es que el método que modifica siempre empieza
con set. ¿Sí? Y los métodos que recuperan el valor siempre empiezan con get. Entonces, es fácil darnos cuenta. Si por ahí tenemos un set algo, ¿qué es lo más probable? Que se modifique el valor de una variable de instancia. Y si obtenemos, por ejemplo, p.get algo, seguro que eso está recuperando el valor de una variable de instancia. ¿Sí? Entonces, siempre empiezan con get y con set. Y a continuación, aquí, viene algo especial, igual aquí. ¿Qué es lo que viene? Viene el nombre de la variable de instancia que modifican. Por ejemplo, start age. Por lo tanto, sería set start age y get start age. Pero la inicial de esta se convierte a mayúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre del método? Sería set start age. ¿Y el otro cuál sería? Get start age. ¿Sí? Ojo, aquí tenemos otro nombre. Sí. Y vamos a ver por qué tenemos esto que está aquí. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ajá. Ahora, la sintaxis de estos métodos o la firma de estos métodos también es algo especial, ¿sí? ¿Cuál va a ser la firma de estos métodos? Déjenme borrar lo que está acá arriba. ¿Cuál va a ser la firma de estos métodos? El get, ¿qué firma va a tener? Va a tener el tipo de dato de la variable, si start age es doble, el t es doble, ¿sí? Luego, ¿qué venía? Get, el nombre de la variable de instancia, la primera con mayúscula, start age, y no recibe ningún parámetro. ¿Sí? En cambio, el set es distinto. El set, en cambio, es void set, el nombre de la variable, mayúscula la S, y recibe un parámetro. ¿De qué tipo? Del mismo tipo que la variable. ¿Sí? Es decir, la sintaxis sería esto. El get es un t, get xxx, ¿sí? Y el set, ¿qué es? Void set xxx t p, donde t es el tipo de dato de la propiedad, de la variable. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo que tenemos aquí. ¿De qué tipo es la variable start age? Doble. Es doble. Entonces, el get, ¿qué debe retornar? Doble. Que es lo que está aquí. El set, ¿qué debe retornar? Nada. ¿Qué recibe como parámetro? Algo de tipo doble. Si start age fuera string, el get retornaría un string y el set recibiría un string. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá, sí. Ajá. Ahora, el tema en realidad es un poco más general. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos alguna regla para nombrar a los métodos. Sí, tenemos solamente algo que revisamos al inicio, que era cómo poner identificadores, ¿no es cierto? Que no debe empezar con números, no debe empezar con un carácter extraño, excepto que es el guión bajo y el dólar. Puede empezar con una letra y a continuación tener números,
Sí, no puede ser una palabra reservada. Esas son las restricciones para poner nombres, ¿no es cierto?, a las cosas. Entonces, en teoría, este método get y este método set que nosotros estamos creando, ¿sí?, en realidad podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, para este start age que está aquí, yo puedo definir un doble get age. ¿Sí? Y acá adentro hacer qué cosa? Return start age, como lo que tenemos aquí. El método no se llama setStartAge, se llama setAge, ¿no es cierto? Y podemos definir el set, perdón, de la misma forma. Puedo hacer un void setAge, no se olviden aquí todo lo que vendría. Pero fíjense, aquí lo que hacemos es algo distinto. Fíjense aquí, el age que está aquí, el age que está aquí. No es el nombre de la variable de instancia. Es un nombre cualquiera que yo le acabo de dar. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo el conjunto get más set, ¿sí? Y a continuación, x, ya sabemos a qué nos hacemos referencia con este xx, que es la variable de instancia, o un nombre, el cual la primera inicial es con mayúscula, ¿sí? Cuando tenemos esa combinación, en realidad, lo que estamos definiendo es lo que se conoce como un property. ¿Sí? El property es la unión de un get más un set. Pero el nombre del property es lo que viene a continuación del nombre del método. Es decir, aquí el property se llamaría como xxx. Aquí definimos un property que se llama x con minúscula y x con minúscula. En este ejemplo que está aquí, ¿cuál es el nombre del property? Age. Y eso es independiente del nombre de la variable de instancia. ¿Sí? En este ejemplo que está aquí, ¿cómo se llama la variable de instancia? Start age. ¿Cómo se llama el property? Age. Sí, es decir, estos dos que están aquí nos generan un property que se llama age. ¿Sí? Lo más común es que el nombre del property sea el mismo nombre que la variable de instancia. Es decir, que el property también se llame start age, pero no necesariamente. ¿Sí? Ustedes recuerdan cuando estamos en el código y tenemos una variable de instancia y queremos hacer los get y los set. Hacemos clic derecho, source, generar código, generar getters y setters. Lo que nos estamos haciendo ahí es generando un property. Pero el nombre de ese property que nos genera el editor tiene el mismo nombre que la variable de instancia. Pero no estamos limitados a eso. ¿Por qué? Porque el nombre del método, en este caso, get algo o set algo, puede ser cualquier nombre. Basta con que sea un identificador válido. ¿Sí? El tema es para que sea un property, siempre debe empezar con set o con get. Y lo que viene a continuación es el nombre del property, de la propiedad. ¿Sí? Y este concepto de properties está asociado a un concepto que se denomina un Java Bean. ¿Sí? Un Java Bean es una clase Java común y corriente, pero en lugar de hablar de variables de instancia, se habla de properties. ¿Sí? Entonces, mi clase tiene la propiedad age. ¿Qué significa que tenga la propiedad age? Que tiene un set age y un get age, independiente del nombre de la variable de instancia. ¿Sí? A eso se denomina un Java Bean. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque en los frameworks que ustedes van a utilizar, por ejemplo, el tema de JPA, el tema de JCF, el tema de Struts, toda la parte web, toda la parte de componentes de negocio, ¿sí?
Cuando nosotros hacemos referencia a la información que tiene la clase, es decir, a los datos que almacena, no lo hacemos a través de variables de instancia, lo hacemos a través de properties. Sí, de hecho, si ustedes van a ver programación web algún momento y se hace páginas web donde ustedes ingresan el nombre, su apellido, su dirección, su teléfono, ¿no es cierto? Ese nombre, ese apellido, esa dirección y ese teléfono, si estamos haciendo en Java, creamos una clase que nos represente esa información, pero esa clase, aparte de tener variables de instancia, tiene properties. Y los controles en los cuales yo ingreso los datos en una página web, esos se asocian al property de una clase, no a la variable de instancia. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Adicionalmente, fíjense, si yo tuviese solamente la variable de instancia, ¿sí? Y la hago pública, ¿qué me impide que yo pueda modificarla o leer ese valor? ¿Qué me impide? Nada. Yo simplemente pongo el nombre de la instancia, apunto el nombre de la variable y lo puedo modificar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo le pongo privada y yo voy a definir un property? Pero a ese property yo no le pongo el set. ¿Qué pasa? ¿Le puedo o no le puedo modificar el valor de esa variable? No, entonces ahí se dice que esa propiedad age es de solo lectura. Y ahí sí tengo una restricción muy fuerte, porque yo no puedo modificar el valor de esa variable. Cosas que no puedo hacer con la variable de instancia. ¿Qué pasa si en lugar del set yo lo que elimino es del get? ¿Podré recuperar el valor de esa variable? No. Entonces ahí se dice que la propiedad es de solo escritura. Una vez que yo pongo el valor, es imposible que alguien más pueda saber qué valor le puse. Por eso son importantes los get y los set. ¿Sí? Entonces no se olviden, el get y el set, esa unión es lo que nos define un property. ¿Sí? Y el nombre del property es lo que viene a continuación de la palabra get o a continuación de la palabra set. ¿Sí? Siempre la primera, de esa palabra que viene a continuación, la primera letra va minúscula. Eso es bastante obvio. Sí, porque este método va a tener dos nombres. Get age tiene dos palabras, el get y el age. Y habíamos quedado que la regla es, cuando tenemos nombres de métodos, la inicial, la primera letra del método es con minúscula, y a partir de la segunda palabra va con mayúscula. Entonces, esto está bien, get con minúscula y el age con mayúscula. ¿Sí? Pero para que sea el nombre de una variable, no podemos tener con mayúscula la primera inicial, tiene que ser con minúscula. Entonces, por eso pasamos a XXX. ¿Sí? Cuando tengo get xxx, set xxx, tengo una propiedad que se llama xxx con minúscula la primera, ¿sí? Y si tiene el get y si tiene el set, hablamos que es de lectura y es de escritura. Y a los métodos que tiene el get se los denomina accessor o getters, y a los métodos que tiene el set se les denomina mutators o setters. Y la unión de los dos es lo que denominamos un property. ¿Sí? No se confundan el property con la variable de instancia. El property es un concepto más general. ¿Sí? Porque no necesariamente tiene el mismo nombre que la variable de instancia. Puede tener cualquier nombre. No necesariamente es de lectura-escritura. Puede ser solamente de lectura o puede ser solamente de escritura. ¿Sí? Eso ya lo definimos nosotros cuando estamos creando el property. Y a una clase Java que tiene esos get y esos sets es lo que se denomina un Java Bean. En realidad un Java Bean tiene más cosas, ¿sí? Tiene estos conceptos de property y más, ¿qué más? Adicionalmente tiene un constructor por defecto, implícito o explícito. Eso es lo que se denomina un Java Bean. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea de estos get y de estos sets? Ya sabemos a dónde vamos, ¿sí? La idea es poder leer y escribir las variables de instancia. Poder modificar una variable de instancia y poder recuperar una variable de instancia, ¿sí? Siempre y cuando apliquemos los modificadores de acceso correcto para hacer que las variables de instancia no sean accesibles desde fuera, por el tema de seguridad, ocultación y todo lo demás.
¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos modificar, leer o cambiar las variables de instancia? De todo lo que hemos revisado hasta aquí, nosotros tenemos algunas opciones. ¿Cuáles son algunas opciones? La primera opción es utilizar métodos que lean y escriban las variables de instancia. Por ejemplo, modificar age, modificar size, leer size, recuperar size, nombres genéricos. Pero de ese conjunto de métodos que lean o escriban variables de instancia, nos vamos a quedar con los que tienen algunas reglas para escribirlos, el get y el set. Sí, y ese conjunto get y set definen un property. Esa sería la primera opción, get y set. Podemos poner cualquier cosa, sí, pero nos interesan los get y los set. ¿Cuál es la segunda opción? Podemos modificar las variables de instancia utilizando constructores. De hecho, esa era la finalidad del constructor, ¿no es cierto? Pasarle parámetros e inicializar las variables de instancia, con los cuales estaríamos modificando, cambiando su valor por defecto a lo que nosotros pasemos en el constructor. Sí, ustedes ya vieron eso con la clase fecha, por ejemplo, que le pasamos día, mes, año, que modificaban las variables de instancia, o pasándole el string, que hacían el parser del string, descomponíamos en 3 tokens y cada uno de esos lo fijábamos en las variables de instancia. Era básicamente a través de un constructor. Y si utilizamos la otra, que era el punto 2D o el punto 3D, pasábamos el XY en el constructor, ¿sí? O el XYZ en el constructor, ¿sí? ¿Cuál la otra opción es? La otra opción es acceso directo a las variables de instancia, ¿sí? De estas, ¿cuál es la que deberíamos tratar de evitar? El acceso directo. El acceso directo. Esto hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque no tenemos control, ¿sí? No tenemos control de si se debe o no se debe modificar. No tenemos control de quién lo modifica y no tenemos control de cuándo se modifica, ¿sí? Utilizando constructores nos sirve solamente para inicializarlo. Una vez que inicializamos ese valor, el constructor ya no nos permite modificarlo a futuro. Sí, entonces el constructor sí nos sirve para escribir, pero una sola vez cuando se inicializa la clase. Entonces, de estos tres, en realidad el que más utilidad tiene es este. ¿Sí? Porque incluso yo dentro del constructor puedo llamar a un set y modificar la variable de instancia. Sí, al final caemos en la primera. Sí, muchas veces se hace así. De hecho, cuando la clase hereda alguna propiedad, alguna variable de instancia que es privada, no la podemos utilizar. La única opción en la clase hija es utilizar un set. Y así podemos utilizar eso, por ejemplo, en el caso del punto 2D y punto 3D que hicimos la semana anterior, podríamos haber hecho un set en la clase hija. Si las variables de la clase padre son privadas. ¿Estamos? Entonces tenemos todas estas opciones. Y de la primera opción, ¿sí? De todos los posibles métodos que se nos puede ocurrir poner, a cada uno se nos puede ocurrir un nombre de método distinto, los métodos que nos van a servir o que vamos a utilizar son los que empiezan con get o set. Y ya sabemos, el get recupera, el set fija. Ojo, esto es solamente una, ¿cómo se llama esto? Una convención, ¿sí? Nada me quita a mí que yo pueda hacer esto. Ojo, esto no se debe hacer. Nada me impide que yo haga esto. Void get age doble B. ¿Ese es un método válido, sí o no? Sí. Sí, pero al ser un get está reservado o su finalidad es distinta. No debe modificar los valores de una variable. Debe retornar el valor de alguna variable de instancia. ¿Sí? Tampoco nada me impide hacer esto. Pero si es un set, ¿cuál es la finalidad? Cambiar. Cambiar el valor, no recuperar el valor. ¿Sí? Si bien los dos métodos que están ahí son válidos, están bien escritos, no tienen nada raro, son métodos completamente válidos, el nombre está bien, ¿sí? Su finalidad es distinta.
¿Sí? Entonces, no irán a poner métodos get que hagan esto, como el que está acá arriba. ¿Sí? Porque al final, cuando utilicemos algún framework sofisticado, esto no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ese framework va a esperar que el get age retorne algo. Tampoco podemos poner el set age así. ¿Por qué? Porque los frameworks esperan que este set age reciba un parámetro. ¿Estamos? Entonces, de estos métodos, por ejemplo, la primera opción, no es la primera, era la tercera, acceso directo a las variables de instancia. Tenemos aquí, ¿sí? Fíjense aquí, ¿cuántas variables de instancia tiene la clase empleado? Tiene 2. Tiene 2, el nombre y la edad, ¿cierto? ¿Estamos inicializando alguna variable de instancia en el constructor? Sí. El age. Sí, estamos utilizando el age aquí, le estamos inicializando a un valor por defecto de 22. ¿Sí? En el constructor. Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora aquí. Esta variable que está aquí, ¿qué modificador de acceso tiene? Default. Por defecto. ¿Qué significa eso? Que fuera del paquete no es accesible. Una clase que herede de esta clase y que esté en otro paquete no va a poder acceder a la variable name. Entonces yo debo proporcionar métodos que me permitan modificar o leer ese valor desde fuera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense, el set, si voy a hacer el acceso, el mutator, ¿cuál debería ser el nombre? O la firma. Void set, a continuación el nombre de la variable, la primera con mayúscula, name con mayúscula, y el tipo, un parámetro que de qué tipo debe ser el parámetro. Del mismo tipo que es el name. Y el get, lo mismo. Ah, ese no tiene no, ese no tiene un get. ¿Sí? Aquí puedo modificar de cuántas formas el valor de la variable de instancia en el constructor. Y también puedo modificar con un método. ¿Sí? Aquí estaría una instancia, E1, la segunda instancia, E2. Aquí estamos modificando la variable name directamente, accediendo a la variable de instancia. Aquí estamos modificando la variable de instancia utilizando un método, el name, ¿sí? Y aquí estamos imprimiendo el nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, estos métodos get y set, ¿qué modificador de acceso deberían tener? Es bastante obvio. Público. Deberían ser públicos. Porque imagínense, ¿qué pasa si las variables de instancia son privadas? Y yo a los métodos get y set también les hago privados. No tiene sentido, no va a ser útil desde fuera, no vamos a poder utilizar. Entonces, generalmente los get y los set son públicos. ¿Sí? Por eso cuando estamos en el editor hacemos clic derecho, source, generar getter y setters, ¿con qué modificador de acceso nos genera? Públicos. ¿Sí? Y es bastante obvio. ¿Estamos? Entonces, podemos modificar la variable de acceso utilizando la primera opción, accediendo variable de instancia. Podemos modificarla accediendo directamente a la variable de instancia, siempre y cuando el modificador de acceso me lo permita. Segundo, puedo modificarlo desde algún método. Ojo, esta forma de modificar que está aquí, ¿sí? Es para modificarlo después de construir la instancia. Porque también puedo modificar el valor de la variable de instancia en el constructor. Sí, pero eso solamente es cuando construye el objeto. La idea es poder modificarlo después de haber construido. Entonces, tengo tres opciones en realidad. ¿Sí? En el constructor, acceso a la variable de instancia y método. El constructor es solamente cuando construimos la instancia y para modificaciones a futuro tenemos estas opciones, o la variable de instancia o un método. ¿Sí? De estas dos, ¿sí?
¿cuál se recomienda? Se recomienda que las variables de instancia se las modifique utilizando setters. No accediendo directamente a la variable de instancia. ¿Por qué? Porque no tenemos control. ¿Sí? Es decir, deberíamos tener métodos set para modificar lo que queremos que sea modificable en la clase. Y todas las variables de instancia deberían ser necesariamente privadas, ¿sí? O el nivel de acceso menos restrictivo que deberíamos poner debería ser protegido. Dicen, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? La variable en sí cambia de valor. Sí, la variable cambia. El tema es que esto es peligroso. Esto que está aquí es muy peligroso. ¿Por qué? Porque fíjense en, a ver qué ejemplo. Supongamos que esta clase que está aquí define una constante que me permite definir la edad máxima que tiene un empleado. ¿Sí? Yo le pongo, le voy a poner muy simple, no voy a utilizar constante, le voy a poner int max. Yo le inicializo ahí mismo, igual a 100, voy a ponerle 100, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué me impide que alguien vaya y a ese máximo lo modifique en 500? Si es público. ¿Qué impide? Nada. Nada. Pero si yo a esta le hago privada y solamente hago un get max, ¿alguien va a poder modificar ese valor? No, nunca. Va a ser imposible que puedan modificar ese valor. ¿Por qué? Porque esa propiedad, ese property es de solo lectura, porque solamente tiene el get. Si hablamos del property max. Y la variable de instancia, como es privada, es inaccesible desde fuera. ¿Sí? Y desde el punto de vista de abstracción, encapsulación, ocultación y herencia, ¿quién debería ser el encargado de gestionar la información que está almacenado en nombre y en edad? Esa es responsabilidad de la clase empleado, ¿no es cierto? Recuerden, cuando se define objetos, ¿cuál es la finalidad de un objeto? Que encapsule ¿qué cosa? Información, datos y acciones que podemos realizar sobre esos datos. Pues, ¿quién debería ser el encargado de gestionar o de modificar el nombre y la edad? La clase empleado y nadie más. Pero si dejamos como está aquí, ¿quién va a modificar ese valor? No es la clase empleado. Es cualquier otra clase. ¿Sí? Si yo hago con el set, ¿quién está modificando el valor? La clase empleado, porque estamos modificando el valor de alguna variable a través de alguno de los métodos que nos proporciona la misma clase empleado. ¿Sí? Fíjense en aquí lo que pasaría si hacemos esto. Esta es la clase empleado. A ver, déjenme abrir el editor mejor, porque esto les voy a escribir mejor en el editor y ya les comparto el editor. Es más fácil en el editor esto. Déjenme abrirles el editor. Ventana. Y necesito... Ya, ahí están viendo el editor. Ah, sí. Vamos a utilizar este mismo.
no hagamos otro porque está muchos. Ejemplo 3. Paquete. Y voy a hacer la clase empleada. ¿Sí? ¿Qué tenía empleado? Empleado tenía el nombre y la edad. Edad estaba como entero. Edad. ¿Sí? Hagamos una clase que utilice la clase empleado. Vamos a hacer la clase principal. ¿Sí? Que tenga el main. ¿Sí? Fíjense. Voy aquí venir y declarar empleado. 1 igual a new empleado. ¿Sí? Pero fíjense, yo podría hacer esto. E1.edad igual a 500. ¿Eso estaría bien o estaría mal? Ojo, como sintaxis, como código está bien escrito. ¿Sí? No hay errores de compilación. Es una variable de tipo entero. El 500 me alcanza en un entero. Está la variable inicializada E1, que es una instancia con el new. Por lo tanto, eso está bien escrito. No hay errores de compilación, no hay errores de ejecución. Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ningún empleado va a tener 500 años de edad. ¿Sí? ¿Por qué llegamos a ese problema? Porque la variable de instancia de edad la podemos modificar libremente. Y no tenemos control sobre qué valor estamos poniendo. ¿Sí? Es más, fíjense, yo puedo hacer hasta esto. Menos 500. ¿Sí? ¿Va a existir alguna persona que tenga edad menos 500? No. Sí, pero entonces eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque la variable es accesible. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es venir acá y ponerle privado. ¿Qué pasa si yo quiero modificar la edad del empleado? Como este es privado, tengo que hacer un get y un set. ¿Sí? No hay opción. Voy a venir aquí, source, generar getters y setters solamente para la edad. Entonces, yo desde afuera tengo que hacer qué cosa. Ya no puedo hacer esto, puedo hacer set age 500. Sigue malo. ¿Sí? Pero ojo, ahora yo sí puedo controlarlo. ¿Qué pasa si la edad es menor que 0 o la edad es mayor que 100? Entonces, Si esa edad tengo eso, puedo hacer un error. En realidad eso lo debemos manejar como una excepción. ¿Sí? Throw exception. Vamos a ver excepciones. Edad. El string format. Esto sería edad, tanto por ciento de inválido. El tanto por ciento de ya revisamos de que se hacía referencia. Era un valor entero, ¿no es cierto? Hey. Entonces, fíjense, si yo le pongo aquí el 500, edad inválida, y ya no permito que ponga una edad rara. Entonces, yo lo que sí puedo poner es edad 50. Ese control yo no lo puedo hacer si yo permito que el usuario de la clase empleado modifique la variable de instancia directamente. ¿Sí? Pierdo control. Puedo poner cosas que no debería poner. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si además de la edad tiene la cédula de identidad? Y yo quiero fijar la cédula, entonces, listo, no hay problema. E1.ci igual a 123.
¿Es eso una cédula válida? No. ¿Qué me impide que yo pueda poner cualquier cosa en la cédula? Nada, porque es una variable de instancia pública. ¿Cómo yo controlo qué puede poner ahí? La hago privada, la hago que sea inaccesible, pero si es inaccesible de esa forma casi no me sirve. Yo necesito hacer un set para poder modificarla. Yo vengo aquí, sort, generar getters y setters, set. Get set. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando hago el set podría chequearle if say.length es distinto de 10, no es una cédula válida. Todas las cédulas tienen longitud 10. Además, yo podría hacer la verificación del dígito verificador. Saben que el último dígito de su cédula es un cálculo de los 9 dígitos anteriores. ¿Sí? Entonces, yo podría implementar ese algoritmo para verificar que la cédula sea válida. En este ejemplo, solo voy a poner el 10. Si es distinto de 10, cédula, tanto por ciento S, válida. Si ahora no puedo hacer de esta forma, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Set CI. Cédula inválida. ¿Por qué? Porque no tiene tamaño 10. ¿Sí? Esa es la importancia de tener los variables de instancia con un modificador de acceso restrictivo, poder controlar. ¿Y quién está controlando cómo modifico esos valores? La misma clase empleado. ¿Sí? Aquí está controlando que la edad no sea negativa ni mayor que 100, y es bastante obvio, ¿no? No puede haber una edad. Es más, aquí al ser un entero podría poner edad 5 millones. ¿Sí? ¿Quién está controlando cómo modifico la cédula? La clase empleado, porque es responsabilidad de la clase empleado. ¿Sí? Y yo ya no dejo que cualquier persona pueda controlar eso o hacer cualquier cosa. Fíjense, yo estoy seguro que si aquí pongo esto, ¿sí? Y no me da ningún error, es porque estoy pasando una cédula válida, en base a la validación que yo he hecho en la clase. Si yo pongo aquí le da 50 y no me da ningún error, yo estoy seguro que ese 50 es válido. ¿Por qué? Porque la clase empleado me está gestionando para que no ponga cosas inválidas. Esa es la importancia de los get y de los sets. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, aquí, esta clase tiene ¿cuántas variables de instancia? 3. 3. ¿Cuántos properties tiene esta clase? 3 igual. 2. 2. Los properties, ojo, se los asocia con las variables de instancia, pero la definición general no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Generalmente donde hay un get y donde hay un set, eso define un property. Este, por ejemplo, este es un property. Get age, set age. Este es uno, ¿sí? Aquí es otro. Get CI, set CI. Ese define otro property. Pero para la variable name no tenemos un property. Es una variable de instancia name que no tiene un property. Entonces, esta clase tiene 3 variables de instancia y 2 propiedades, 2 properties. ¿Cuál es el nombre de los properties? Age y CI. Es más, ojo, aquí yo puedo poner esto. ¿Es válido? Sí, el property se llama cédula. Pero la variable de instancia la cual modifica se llama CI. ¿Sí? Es más, esto es justamente uno de los principios de la programación orientada a objetos. ¿Cuál es uno de esos principios? Que todo esto sea abstracto para el que utiliza la clase, sea oculto, que yo no necesite saber cómo se llaman las variables de instancia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no las voy a gestionar. ¿Quién va a gestionar? Es la clase empleado. A mí lo único que me interesa, ¿qué es?
que tengo un método que se llama setCédula y que almacena la propiedad cédula. ¿En qué variable de instancia? No me interesa, no es asunto mío. ¿De quién es el asunto? De la clase empleado. ¿Sí? Que utilice CI, que utilice XXX, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo desde afuera, yo no veo estas variables. Yo veo el get y el set, veo el property. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y estos get y los set van a ver todos los días. Eso sí es algo que ven en todo lado. ¿Sí? Siempre aparecen get y set, get y set, get y set. Es más, desde el semestre anterior deben estar utilizando get y set. ¿Sí? Esa es la razón por la cual utilizamos esto. ¿Sí? En general, ustedes van a ver que los get y los set los hacemos así. Los más simples que existen. ¿Sí? Si bien ahí no podemos controlar que, por ejemplo, la edad esté entre 0 y 100, ¿sí? Pero cuando revisemos en cursos superiores los programación web, básicamente, van a ver que igual podemos validar que la edad no sea mayor que 100 o menor que 0, sin necesidad de poner comparaciones de ahí adentro. Sí, hay un estándar que se llama el Commons Validator, creo que es en Java, que nos permite poner restricciones de validación. Sí, por ejemplo, no es exactamente eso, pero a nivel de esto podemos poner una anotación, min-max, por ejemplo. Quiero que el mínimo sea 0 y el máximo sea 100. Sí, y me va a validar que el valor de esa variable age no pueda tener valores menores que 100, y menores que 0 y mayor que 100. Sí, bueno, eso es algo que ustedes van a ver en programación web. Aquí la validación que podemos hacer, ¿cuál es? Esta que hicimos manualmente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, está claro. Ya, entonces continuemos con lo que estaba en la presentación. Está aquí. Ya. Estábamos en... Aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la razón, esa es la utilidad de los get, ¿sí? Esto está bien, sí, pero no tenemos control. ¿Sí? No tenemos control sobre lo que estamos, sobre qué valor le estamos modificando, básicamente. Por eso es que nos interesan los sets. Sí. Ay, no. Espérenme. Esto también me faltaba. Les voy a volver a compartir el editor. El que estábamos con el ejemplo era más práctico eso. Sí, estamos otra vez con el editor, ¿sí? Volvemos a la clase empleado. Fíjense en que tenga nombre, string, apellido. Ya sabemos que deben ser privados. ¿Sí? El apellido. Y voy a hacer los get y los set para todos, ¿sí? Source, setter, para apellido, es para nombre. El CI no se llama CI, el property se llama cédula. ¿Sí? No se olvide. Entonces, fíjense. ¿Cuántas variables de instancia tiene? 4. ¿Cuántos properties tiene? 1, 2,
3 y 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero obtener el nombre completo del empleado? Es decir, nombre más apellido. Pues se crea un método que los una, los strings, ¿Cómo debería llamarse ese método? que tenga por ejemplo, las propiedades de los dos. Sí, pero Seguido. ¿cómo debería llamarse el método? ¿Qué nombre le pondrían al método? Nombre completo. Tu string, tal vez. ¿El nombre completo es o no es una propiedad, un property? ¿Sí? ¿De lectura y de escritura o solo de lectura o solo de escritura? Solo de lectura. Debería ser de lectura, porque cuando escribimos yo paso el nombre y paso el apellido, pero el nombre completo yo lo recupero cuando yo tenga los dos. Entonces, en realidad yo podría hacer esto. Public, el toString es para otra finalidad, ¿sí? Public string get nombre completo. Haría string.format tanto por ciento s, tanto s, name, apellido. ¿Cuántos properties tiene esta clase? Este eran 5. Ahora tiene ¿cuántos? Uno, el age era uno solo. La cédula también era uno solo. Así. Tiene el age, tiene cédula, tiene name, tiene apellido y tiene otro property que se llama nombre completo. ¿Sí? Y ojo, ese property no tiene asociado una variable de instancia, ¿no es cierto? Tiene asociado dos variables de instancia. Entonces yo puedo generar propiedades propiedades compuestas, a partir de la información que tiene la clase. ¿Sí? Y si yo quisiera imprimir el nombre completo, yo haría, por ejemplo, system out.println e1.get nombre completo. Null. Obviamente no estaba puesto en el nombre. e1.set nombre. Nombre 1. e1.set apellido. Apellido 1. Es apellido. Fíjese. Yo puedo definir properties, propiedades nuevas, a partir de la información ya existente. ¿Sí? Y no necesariamente el property está asociado a una de estas variables. ¿Sí? Fíjense, ¿en qué otro, por ejemplo, podría hacer con esto? Podría, por ejemplo, hacer esto. Public int get edad en días. ¿Qué haría? Return age por 365. Es otro property de solo lectura, ¿sí? Que me permite obtener la edad en días. ¿Sí? Aunque mi clase no tenga, mi clase solamente edad en años. Incluso aquí podría hacer el set. Public void set edad en días int e. ¿Y qué haría aquí? Edad igual a e dividido para 365. ¿Sí? Yo le paso 365 días. ¿Qué edad tiene? 1. Un año. ¿Sí? Si se fijan, la idea es que yo puedo tener properties, ¿sí?
compuestos, no necesariamente asociado directamente a una variable de instancia directa, sino algún cálculo hecho con la variable de instancia. ¿Sí? Y mi clase puede tener un montón de propiedades, en realidad. No necesariamente el mismo número de variables de instancia, puede tener más o menos. Y puede tener propiedades compuestas. ¿Sí? El método toString que nos dijo su compañero hace un momento, ¿sí? La idea del toString no es que me retorne, por ejemplo, el nombre completo. La idea del toString es que me retorne una representación como en string, en forma de string, de todo el objeto completo, es decir, el nombre, el apellido, la cédula y la edad. Más que todo es para cuestiones para depurar el programa, para saber qué contiene. Sí, eso es básicamente el toString. Pero si yo solamente quiero el nombre completo, no es el toString. ¿Sí? Segundo, ¿cuál es el nombre de del property que nos genera ahí? Nombre completo. Nombre completo, pero la N con minúscula. ¿Sí? No se olviden, aquí el nombre de este property es así. ¿Sí? El nombre de este property es edad en días. Así es el nombre del property. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora sí, les voy a volver a compartir la presentación. Ya. Ahí. ¿Sí? Hasta ahí creo que estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Ahora, cuando nosotros declaramos variables de instancia, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, obviamente, es inicializar esos valores, esas variables de instancia, porque si no tienen valores, ¿de qué nos sirve la variable de instancia? Tenemos que tener algún valor, ¿sí? Entonces, si se fijaron hace un momento, cuando imprimíamos el nombre completo y no estaba inicializado la variable name, nos imprimía null, null, ¿no es cierto? Eso significa que las variables se inicializan a ciertos valores por defecto. ¿Sí? De todas las posibles variables que podemos tener, recuerden, locales, parámetros de instancia y de clase, ¿sí? Las variables de instancia tienen un tratamiento especial, ¿sí? Cuando no se inicializa las variables de instancia, el compilador por defecto no nos la inicializa. Pero si es una variable local y la variable local no la inicializamos, nos da un error. ¿Sí? Solo las variables de instancia se inicializan con valores por defecto. ¿Sí? ¿Y qué valores se asignan? Cuando es una variable referencia, es decir, es un objeto, se inicializan en null, por eso el string es un object, ¿no es cierto? Es un objeto, por eso nos salía null. Y cuando son tipos de datos primitivos, las variables se inicializan en 0. ¿Sí? En este caso, esta variable name, ¿en qué valor se inicializa? Null. En nulo. ¿Y este valor age, en qué valor se inicializa? 0. 0. En 0, porque es numérico. ¿Sí? Si nosotros corremos este programa, ¿qué es lo que va a imprimir? Null y 0. Null y 0. ¿Sí? Name igual a null, age igual a 0, que son los valores con los cuales se inicializaron. ¿Sí? Eso con las variables de instancia. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde deberíamos inicializar esas variables de instancia? En el constructor, recuerden. Si queremos un valor inicial que tenga la clase, lo inicializamos en el constructor. Esa era la finalidad del constructor que revisamos las clases anteriores. ¿Sí?
¿Podemos inicializarlas fuera del constructor? Sí. ¿Cuál es el problema cuando no lo inicializamos en el constructor? Que podemos olvidarnos de inicializarla y tiene un valor que no esperamos. Yo me olvido de llamar al set nombre. ¿Y qué valor va a tener? Nulo. Por eso es importante utilizar el constructor que revisamos las clases anteriores. Entonces, también podemos modificar las variables de instancia, ¿sí? Invocando a métodos. Y para invocar a métodos necesitamos una instancia. Recuerden, por eso se llaman variables de instancia. ¿Cuál es la sintaxis para invocar a los métodos? Utilizando el punto, ¿no es cierto? Nombre de la instancia, punto, nombre del método. Nombre de la instancia, punto, el nombre de la variable de instancia. ¿Sí? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de la clase empleado que tiene una variable de instancia y un set. Es decir, tiene un property de solo escritura, que se llama name. ¿Cierto? Entonces yo puedo modificar el nombre. Aquí tienen algunas sintaxis distintas. Esto obviamente nos genera un error. La forma correcta es esta que está aquí. ¿Sí? Esta sintaxis que está aquí es de C++. ¿Sí? Ahí utiliza el punto y la flecha para modificar una variable de instancia. Esta que está aquí, la segunda, es un error. Eso no existe. Y esta de aquí obviamente no existe porque el menos es el operador de resta. ¿Sí? Entonces, esta de aquí sí es válida, pero es en C++. Entonces, la opción correcta es la que está aquí. ¿Sí? Como es un setter, ¿cuántos parámetros recibe el setter? Recibe 1, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo es ese parámetro? Del mismo tipo que la variable de instancia, a la cual pretende modificar. Como la variable de instancia es de tipo string, el set debe recibir un string. ¿Estamos? ¿Cuántos constructores tiene esa clase empleado? Tiene uno solo, implícito. Tiene uno solo. ¿Cuál constructor? Defecto. El constructor por defecto. Como no hemos escrito ningún constructor, esa clase sí tiene un constructor por defecto. ¿En qué se inicializa la variable name? ¿Con qué se inicializa? Null. Nulo. Como es una referencia, un objeto, se inicializa en nulo. ¿Sí? ¿Estamos? Obviamente, como nosotros cuando revisamos los parámetros, básicamente nosotros podemos tener parámetros variables. ¿Sí? Y si tenemos parámetros variables, hay que tener cuidado cuando invocamos al método, incluso el método set, podemos poner con métodos con parámetros variables. Porque al final de cuentas es un método común y corriente, ¿no es cierto? Entonces podemos tener un set con parámetros variables. Entonces lo que hay que tener cuidado es que ese set, ¿con cuántos parámetros puede invocarse? Con 1, 2, 3, 4, 5, 20. Porque justamente los parámetros variables nos permitían pasar n valores. No se olviden, tenía reglas. ¿Cuáles eran las reglas para los parámetros variables? ¿Qué reglas teníamos? Era el tipo de, ¿cómo se llama? El tipo de variable y 3 puntos, ¿no? Esa era la sintaxis. Era el operador en elipsis, eran los 3 puntos. Pero ¿cuáles reglas seguíamos para declarar parámetros variables? Teníamos unas reglas. ¿Cuáles eran las reglas? No podíamos poner cualquier cosa. O sea que no podían ser las variables, que los parámetros variables no podían ser ¿cómo se llama? Vectores, por ejemplo. No, esas no eran las reglas. ¿Cuáles reglas definimos nosotros? A ver, una era que solo puede haber un parámetro variable. Solamente un método puede tener máximo un parámetro variable, no puede tener más. Esa es una regla. ¿Cuál era la otra regla? Siempre que tenga parámetros variables, ¿en dónde deben estar los parámetros variables? Al final. Al final.
Nunca puede estar al inicio cuando tiene más de un parámetro. Siempre debe ser el último parámetro del método. Si es que queremos tener parámetros variables, el último parámetro debería ser los parámetros variables. ¿Sí? Esas reglas hay que seguir, no hay opción. ¿Sí? Entonces, si hacemos un set, ¿podemos tener parámetros variables? Sí. Pero hay que tener cuidado cuando se invoca. ¿Estamos? Obviamente, eso ya revisamos para ver si no nos vamos a quedar más, a demorar más, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos definiendo aquí es justamente para cumplir con el principio de encapsulación. ¿Sí? ¿Qué decía el principio de encapsulación? Aquí hay básicamente dos principios, el de encapsulación y el de ocultación. ¿Cuáles eran esos principios? ¿Recuerdan? Eran 4 los principios de la programación orientada a objetos. Abstracción, encapsulación, ocultar, ocultación y herencia y polimorfismo. ¿Cuál era la abstracción? ¿Cuál era la abstracción? Eran los que se declaraban pero no se utilizaban, no se implementaban. Nos va a mandar a revisar otra vez programación 1. Abstracción era la capacidad de poder definir tipos de datos abstractos que modelen qué cosa, entidades del mundo real. Por ejemplo, definir un tipo de dato persona para modelar a la entidad persona. Definir la entidad, por ejemplo, número complejo para modelar la entidad número complejo. Esa era abstracción, poder definir tipos de datos que modelen cosas del mundo real. ¿Qué era encapsulación? Limitar el acceso a las variables de clase. No, la encapsulación era que una clase debe contener información relacionada con la entidad que quiere modelar. Por ejemplo, la clase empleado no puede tener tantas. O la clase empleado no puede tener como variable de instancia matrícula. ¿Sí? O la clase figura geométrica no puede tener como variable de instancia apellido o cédula de identidad. ¿Sí? Es decir, la entidad que definimos tiene que ser coherente. La clase empleado, ¿qué es lo que la entidad de empleado que debería tener? Nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, cédula de identidad. La clase, por ejemplo, figura geométrica, ¿qué debería tener? El nombre, porque tiene un nombre la figura geométrica, el número de lados, ¿sí? Ese tipo de cosas que es propio de esa entidad. Eso era encapsulación. ¿Qué era ocultación? Ocultar. Y ya dijo su compañera hace un momento, ¿qué era ocultar? Lo de restringir el acceso a las variables. Eran sí, está relacionado con restringir. La idea es que dependiendo desde quién utilice el objeto, darle distintas formas de ver al objeto. Sí, por ejemplo, si yo utilizo la clase empleado y yo solamente quiero manipular el nombre, yo solamente debería tener un get nombre y no tener más cosas. Porque no me interesa manipular ni la cédula ni nada. Entonces, básicamente, ocultar ciertas partes, ¿sí? Para que el cliente solamente vea lo mínimo necesario que debe utilizar para funcionar. Y obviamente luego había herencia y polimorfismo, que era reutilización, básicamente, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de ver está relacionado con esos principios de programación orientada a objetos.
Las variables y métodos privados se utilizan para ocultar la información. Entonces, si nosotros queremos que no sea accesible a las variables de instancia, deberían ser deberían ser privadas. ¿Sí? Una clase puede necesitar variables y métodos de instancia para almacenar su estado y definir su comportamiento. Es bastante obvio, datos y acciones. Lo importante es que esos datos deben ser privados. Y las acciones que nos permitan modificar esa información, la mayoría, no todas, depende de qué es lo que queramos hacer, deberían ser públicos. Y no es una buena práctica que todo sea visible, es decir, que todo sea público. Tampoco es una buena práctica que todo sea privado. ¿Sí? ¿Qué es lo más común? Que las variables de instancia sean privadas, ¿sí? Y los métodos accessors y mutators sean públicos. ¿Sí? Pero hay otro conjunto de métodos que no caen en getters ni en setters. Por ejemplo, calcular la edad, dado una fecha de un empleado. Eso no es un get ni es un set. Yo les doy qué edad va a tener el empleado el 15 de enero del 2025. Hay que hacer un cálculo. ¿No es cierto? En lo que hicieron la semana anterior de la clase fecha, por ejemplo, sumar días. Eso es un cálculo. Eso no es ni un get ni un set. Esos métodos que no son getters ni setters, hay que tener un poco de cuidado porque algunos deben ser visibles, accesibles desde fuera, y otros que son de uso interno deben ser privados. Sí, recuerden, en lo que hicieron de la clase fecha se pedían que unos métodos sean privados, justamente porque esos métodos no hace falta que se acceda desde fuera. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ciertas cosas que sean públicas y ciertas cosas que sean privadas. La regla general, ¿cuál es? Variables de instancia, privadas, getters y setters, públicos. Y métodos adicionales, hay que tener cuidado y dependiendo de lo que queremos hacer, pueden ser públicos o privados, protegidos o por defecto. ¿Sí? Básicamente eso tiene que ver con la encapsulación. Prevenir que un objeto externo realice acciones peligrosas, como por ejemplo poner la edad en 500 o la edad en menos 50. Eso sería una acción peligrosa. ¿Sí? Oculta los detalles de la implementación. Si se fijan, el set cédula que hicimos, internamente la variable de instancia no se llamaba cédula, tenía otro nombre. Pero es completamente válido. ¿Sí? Estamos ocultando lo que la implementación y minimice el acoplamiento entre clases. Yo puedo cambiar el nombre de la variable de instancia sin alterar el código. ¿Por qué? Porque la clase principal utiliza mi clase empleado a través del método y no de la implementación de la variable de instancia en particular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy útil lo que estamos definiendo. Aquí tenemos un ejemplo. Estas variables, lo que les decía hace un momento, la clase teléfono tiene un modelo, una compañía y un peso. Y esas son básicamente de paquetes, son bastante accesibles, ¿no es cierto? Eso implica que yo, por ejemplo, podía poner el peso en menos 12. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? No existen pesos negativos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese problema? Porque justamente esta variable yo no tengo control. ¿Y cuál es la solución a ese problema? La solución es hacer un set weight, un setter. Y aquí yo puedo verificar que, por ejemplo, si el valor es mayor que 0 y menor que 1000, en gramos, asumiendo que sean gramos, es un peso válido. Si no, no hago nada porque es un peso inválido. Un celular no creo que pese más de 1 kilo. O pese menos, o tenga un peso negativo, menos de 0. Sí, entonces justamente esos get y esos sets nos permiten controlar y mantener consistente el estado del objeto al cual representan. Eso es básicamente los, los get y los set que estamos definiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, ¿cuál opción define una clase que respeta el principio de encapsulación? ¿Sí? En este ejemplo que está aquí, esta es una clase, teléfono. Y aquí tenemos la línea 1, la línea 2 y la línea 3, ¿sí? ¿Cuáles de las opciones A, B, C o D respeta los principios de encapsulación? ¿Cuál creen que sí respeta los principios de encapsulación? La D.
La D. ¿Quiénes dicen la D? En realidad ninguna. La E. ¿Por qué? Basta que una variable de instancia sea pública, estamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer esto que hicimos hace un momento. El peso igual a menos 50, menos 12. O la edad menos 500. Basta que una variable de instancia sea pública, ya es problemático. Fíjense, aquí weight es público, aquí weight es público, aquí weight es público, aquí weight es público. Este que está aquí, es más, no tiene sentido. La variable pública y el set y el get privado. Imagínense, ese es absurdo. Al revés, generalmente. La variable privada y el set y el get públicos. Es lo que acabamos de decir hace un momento. Esa es la combinación ideal. ¿Sí? Aquí la variable pública, el set de paquete y el weight de paquete también es un problema. ¿Por qué? Porque la variable debería ser privada y el get y el set deberían ser públicos. Salgo del paquete y ya no puedo utilizarlos. Aquí tenemos lo mismo, variable pública es un problema y aquí tenemos protegido. No nos sirve mucho. A veces esta combinación, no de que eso sea público, sino que de las get y set sean protegidos, a veces es útil cuando queremos que ese get y ese set solamente sea accesible desde la clase hija. Porque recuerden, lo protegido se hereda y es accesible desde la clase hija. No importa el paquete en el que estemos. Entonces, a veces esta combinación sí tiene un poco de sentido cuando queremos que ese get o ese set solamente sea accesible desde las clases hijas. El de el public weight, todo público, es un problema. Sí, aquí están bien los get y los set, pero la variable de instancia pública está mal. Y obviamente aquí es ninguna de las anteriores. Ninguna respeta el principio de encapsulación. ¿Y cuál respetaría si esto fuese privado y esto fuese público? Ahí respetaríamos el principio de encapsulación. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Nos vamos a quedar ahí. Sí, nos falta el tema de paso de parámetros, que eso es corto, pero no vamos a alcanzar hoy día. Vamos a terminar mañana, que es el tema de paso de parámetros. Básicamente aquí el paso de parámetros es por valor, no se pasan parámetros por referencia. Sí, en otros lenguajes tenemos el paso de parámetros por valor y paso por referencia. Aquí solamente hay que aclarar el paso de parámetros por valor y cuando necesitamos modificar algo, pasar una referencia y podemos modificar el contenido. Si está claro lo que era el stack y el heap, eso es bastante simple de entender. Incluso si hace el gráfico del stack y el heap, es muy simple, es bastante obvio, de hecho, si se hace el gráfico, y es muy fácil de entender. Entonces, lo que hoy básicamente revisamos fue los properties, los get y los sets. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Sí? La finalidad es controlar cómo modificamos y cómo accedemos a las variables de instancia y no permitir que el usuario pueda modificar libremente y poner cosas inconsistentes. Ejemplo, la edad negativa, el peso negativo, ¿sí? Una cédula que no tenga 10 dígitos y el dígito verificador no coincida. Sí, podemos tener así un montón de ejemplos. Si el empleado tiene el salario, no podemos poner salarios negativos. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos controlar bastante bien simplemente haciendo la variable privada, aplicando encapsulación, y haciendo el get y el set públicos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Está claro o no está claro? Sí. ¿Sí? Ya, Yo tenía una pregunta antes de... ¿sí? Es en el tema de los get y sets. Si les hubiera hecho sobrecarga de métodos, ahí se estuviera también igualmente creando un... ¿cómo se llamaba? Un field. Creo que, ¿Cuál sobrecarga de método? ¿En qué sentido sobrecargar? No entiendo. claro, si por ejemplo, en el set que está recibiendo un parámetro, le agregara para que reciba dos parámetros, estoy creando un nuevo, ¿cómo se, como en este weight con la minúscula, no me acuerdo cómo se llama. El field, un property. Es el field, sí, el field.
Es que no, es que la regla es simple. Para que sea un property, debemos tener súper claro cómo se define. ¿Sí? No podemos poner cualquier firma. Yo puedo poner aquí otro set weight, doble X, doble Y. Puedo hacer esto básicamente. Set weight, doble X, doble Y. Esa es una sobrecarga del set weight que estaría aquí. ¿Sí? Pero este que está aquí no es un property. ¿Por qué? Porque para que sea un property, el set weight debe recibir un parámetro. Uno. Y ese parámetro debe ser del tipo de dato que yo quiero modificar como variable de instancia. ¿Cuántos parámetros recibe ese? 2. ¿Sí? Técnicamente ese no es un property. El property es sin este parámetro. ¿Está sobrecargado? Sí. Pero no es un property. ¿Sí? En cursos superiores no van a ver, pero los van a utilizar. Existe algo un poco parecido a esto que dice su compañero. Básicamente, a ver cómo les explico. Hay unas clases que se denominan unas clases dinámicas, clases con atributos dinámicos. En lugar de definir nosotros los atributos así de forma estática, los definimos de forma dinámica, utilizando un mapa, un hash map. Eso van a ver arreglos asociativos, no sé si ven estructura. Un map es un arreglo asociativo, que tenga las claves de strings y el contenido de un object, ¿sí? Básicamente así los definen los objetos en JavaScript, son hash map, mapas básicamente. Eso permite definir clases con atributos dinámicos. Ahí en realidad no se tiene el set height, no se tiene nada de esto, sino lo que tenemos es algo así, set string, el nombre del property que quiero modificar, y el value. En ese caso se tiene un set con dos valores, pero fíjense, el set no tiene un nombre al lado, no tiene aquí nada. Aquí en realidad el nombre es set más el n que aparece aquí. Sí, pero eso es un poco, es básicamente para definir clases dinámicas, con atributos dinámicos. ¿Sí? Pero técnicamente el set recibe un solo parámetro. ¿Cuál parámetro? El parámetro que quiere modificar. Si recibe 2, está sobrecargado, sí, pero no es un property. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Mañana.